Y de nuevo, Señor, con tal de que al abrir mi boca sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Te lo pedimos, precioso Dios, te damos a ti toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, mi Dios, porque solo tú eres digno. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy buenos días para todos. Bienvenidos, don Manuelito, bienvenido. Por favor, tomen su lugar. ¿Qué tal semana, mis amados hermanos? Bueno, yo estuve un poquito bastante agripado. Ya gracias al Señor estamos un poco mejor. Bueno, qué alegría estar de nuevo en este lugar para poder exponer el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ahí me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno, entonces el mensaje que el Señor nos permite el día de hoy, vamos a ir directamente al grano. Tiene un título que dice el mensaje del día de hoy. Dice: la falsa doctrina de los mormones. ¿Cuántos conocen o han visto o saben qué es un mormón? ¿No saben qué es un mormón? Bueno, ahí ven estos jóvenes, ahí tengo una imagen. Son unos jóvenes que predican el Evangelio, jóvenes misioneros, la mayoría de ellos son americanos. Es una doctrina que nació en Estados Unidos, ya vamos a ver la biografía. Y ellos, tal vez, quiero aclarar que el ataque no es contra la persona de ellos, porque son muchachos sanos que posiblemente tengan una motivación correcta de querer realmente servir a Dios, pero realmente están engañados bajo una falsa doctrina. Así que el ataque no es personal contra un grupo de jóvenes, de muchachos, porque algo que yo sí puedo, digamos, destacar de algunas sectas es que ellos están haciendo lo que nosotros no hacemos, y es ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Nosotros muchas veces no lo hacemos, nos sentamos en la comodidad, mientras que los testigos de Jehová, mientras que los mormones, ellos insisten continuamente en la predicación. Entonces pues ahí nos dejan como una gran lección. Vamos a basar nuestro mensaje en el libro de Gálatas capítulo 1 versículo 8 al 9. Gálatas capítulo 1 versículos 8 al 9. Si trae su Biblia como buen cristiano, ábrala. Si no, pues tenemos los versículos aquí en el monitor. Gálatas capítulo 1 es la carta de Pablo a la iglesia de Galacia o a los Gálatas. Dice Pablo: mas si aún nosotros, o quién, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que hemos oído, sea anatema, sea maldición. Versículo 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Entonces encontramos dos versículos donde Pablo está dando una orden clara, una orden contundente acerca de o de rechazar un evangelio diferente. Y en el versículo 9 dice: ahora lo repito. Muchas veces nosotros como cristianos, como pastores, como ministros del evangelio, muchas veces tenemos que nosotros repetir mensajes, porque muchas veces pues realmente se nos olvida. También tenga presente que el propósito de este mensaje es poner al descubierto este tipo de doctrinas que son dañinas, que son herejes y van en contra del verdadero cristianismo, van en contra de la Biblia y en contra de lo que Dios ya ha dicho. Y hablamos con nombre propio de esta falsa doctrina porque la Biblia permite hacerlo, porque no faltará el que diga: bueno, pero ustedes no deben juzgar, ¿dónde está el amor al prójimo? Porque muchas veces hay cristianos que son inmaduros y se colocan en esa posición. Nosotros no estamos juzgando, estamos poniendo al descubierto. Sabemos que finalmente el que juzgará será realmente el Señor, pero la Biblia sí nos permite que nosotros podamos corroborar y podamos exponer este tipo de malas doctrinas. Dice Gálatas 1:8 nuevamente, dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, sea maldición. Entonces Pablo se incluye, dice: si aún nosotros, o sea que Pablo incluye a los apóstoles e incluye a los demás cristianos del primer siglo, porque Pablo sabía que ya algunos estaban escuchando otro evangelio, que prontamente se habían alejado del verdadero evangelio. ¿Para qué? Para seguir un evangelio diferente.
Pero Pablo aclara, dice, no que haya otros, sino que hay algunos que ¿qué han hecho? Lo han torcido, lo han transgiversado. Y hoy, 2000 años después, encontramos que muchos siguen torciendo realmente la palabra de Dios. Y cuando se tuerce el evangelio, la palabra de Dios, pues lo hacen obviamente con fines lucrativos. Entonces, prematuramente, en los tiempos de Pablo, ya algunos se estaban alejando de la gracia. Nos devolvemos al Gálatas capítulo 1:6, que es el contexto. Pablo dice, estoy asombrado, estoy maravillado, dice, de qué tan pronto se hayan alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, dice, para seguir un evangelio diferente. O sea que fue muy pronto. Pablo, recordemos que era un buen pastor. Pablo fue el que escribió las 13 cartas paulinas, apóstol de apóstoles, y realmente pues imagínense el privilegio de que Pablo fuera el pastor de la congregación. Las enseñanzas que da Pablo, que las encontramos en sus cartas, la carta al libro de Primera y Segunda de Corintios, Efesios, Gálatas, Colosenses, Tesalonicenses, Primera Timoteo, Segunda Timoteo. Esas cartas son instrucciones donde realmente pues Pablo instruye a los hermanos, pero Pablo dice que estaba atónito, estaba maravillado, estaba sorprendido, dice, de qué tan pronto se hayan alejado de la gracia de Cristo. Imagínense si Pablo estuviera en este tiempo, ¿qué diría? 2000 años después, y siguen realmente en el mismo error. Pero Pablo aclara en el versículo 7 de Gálatas capítulo 1, dice, no que haya otro, dice, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. O sea, Pablo no está generalizando, sino Pablo está haciendo claro, dice, hay algunos de ustedes que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Versículo 9, como antes os hemos dicho, también ahora lo repito, si algunos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. Esa palabra anatema es sea maldición, sea maldito, o sea que no debemos recibirlo. Y Pablo pues obviamente está repitiendo esos mensajes. Muchas veces lo que nosotros tenemos que hacer, insistir en algunas doctrinas en las cuales muchos flaquean. Hay doctrinas en las cuales muchos cristianos se tuercen, o son blandengues, o son tibios en cuanto a la fe. Creo que en todo seminario bíblico, yo estoy en un seminario bíblico, pero hubo bastantes temas que no nos enseñaron. Pero yo creería que en todo seminario bíblico, en todo discipulado, una de las cátedras debería ser indiscutiblemente, y que no pudiera faltar, sería el tema de las falsas doctrinas y de las sectas, de cómo desenmascararlas a la luz de las Escrituras. ¿Por qué le digo esto? Porque realmente es un tema bastante peligroso. Tal vez usted sea maduro en la fe y tal vez usted ya no se deje mover tan fácilmente. Pero ¿qué pasa? Que si viene una falsa doctrina, un mormón, un adventista, un testigo de Jehová, viene con un evangelio diferente, pues a predicarle a una persona, ¿cierto?, que no conoce el evangelio, pues ellos van a caer porque ellos no conocen qué es la verdad. Y como le dije al principio, ellos están haciendo muchas veces lo que nosotros los cristianos hemos dejado de hacer, que es predicar el evangelio de Jesús. Por nosotros tenemos que evangelizar, tenemos que predicar. Hago un paréntesis, si Dios permite, de ayer en 15 días, o sea, en 15 días vamos a estar, si el Señor lo permite, retomando. Yo creo que vamos a tomar el último sábado de cada mes en la tarde para ir al parque a predicar, al parque principal de Fontibón. Si usted se quiere ir programando, me avisa. Vamos a repartir nuestros tratados bíblicos y vamos a predicar las buenas nuevas de salvación. No queremos llenar una iglesia, sino queremos ir a predicar las buenas nuevas de salvación. Tenemos que hacerlo porque realmente es un mandato bíblico, un mandato de Dios, y me incluyo, que hemos muchas veces dejado de hacerlo. Entonces, cuando vienen estas doctrinas y le hablan a las personas, pues las personas, como no conocen, como no son maduros espirituales, como están muertos en sus delitos y pecados, pues obviamente las personas caen fácilmente y se dejan seducir por ese tipo de doctrinas. Y claro, vienen dos muchachos rubios, bien presentados, bien bonitos, bien elegantes, y te hablan muy bonito de Cristo, pues las personas pues simplemente van a caer, pero están cayendo obviamente en un error. Y sacar a una persona de un error pues muchas veces es bastante difícil, porque pues toca hacerlo realmente sabiamente y a la luz de la palabra de Dios. Entonces, en muchos seminarios
bíblicos enseñan teología, enseñan homilética, enseñan escatología, pero hay temas que en los institutos bíblicos no están enseñando, temas que evaden. ¿Por qué? Porque si ellos tocaran esos temas, pues esos mismos temas los pondrían a ellos al descubierto. Entonces hay congregaciones que predican por conveniencia. Por eso es que en esta congregación predicamos de todos los temas. Esta mañana Andrés y Natalia estábamos hablando, me hacían una sugerencia y claro que fue válida, de poder predicar ciertos temas, y yo les he dicho a ustedes, cuando quieran que prediquemos un tema, ustedes me avisan, me escriben, y claro que sí, para eso estamos, porque aquí predicamos el Evangelio de Dios. Podemos predicar cualquier tema que haya, lo podemos predicar a la luz de la palabra. ¿Estamos en eso? Entonces entremos al mensaje, ahora sí, luego de esta breve introducción al mensaje, la falsa doctrina de los mormones. Quiero leerles el origen de esta secta. El fundador es Joseph Smith. Nació el 23 de diciembre de 1805 en Sharon, Vermont, Estados Unidos, y murió a su vez el 27 de junio de 1944, o sea, murió aproximadamente a la edad de 38 o 39 años. Murió tiroteado en una turba armada que irrumpió en la cárcel. Él estaba preso, estaba prisionero junto con su hermano, acusados de incitación a un motín tras la destrucción de una imprenta y la práctica de la poligamia, la cual incitaba Joseph Smith. A los 14 años, este joven, siendo solo un niño, Joseph estaba decepcionado de todas las religiones de su tiempo. Por esos días él estaba leyendo Santiago 1:5. Dice Santiago 1:5: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Entonces cuenta la historia, la biografía de este joven, que él a la edad de 14 años estaba leyendo este versículo, y lo que él hizo fue clamarle a Dios, y le dijo a Dios en la oración, dijo: muéstrame, Señor, cuál es la verdadera de todas las religiones. Fue la oración que él dijo. Dice que luego él se fue al bosque, y mientras estaba allí caminando tuvo una primera visión, y según él dice que allí se le aparecieron dos personajes, Dios el Padre y Jesucristo, envueltos en una columna de luz alrededor de él. El mensaje que recibió de parte de estos dos personajes a la súplica que él había hecho es que todas las religiones estaban equivocadas, y además se le indicó explícitamente que no debía de unirse a ninguna de las iglesias existentes, porque todas sus doctrinas estaban completamente corrompidas. Fue el mensaje que aparentemente, que presuntamente recibió Joseph Smith, y que también a él se le dijo que había sido escogido para fundar la verdadera religión. Imagínense pues hasta dónde va la historia. Encontramos entonces el primer error de las falsas doctrinas, de los falsos profetas, y es pensar y creer muchas veces que somos especiales, ¿cierto? Y que Dios tiene, mejor dicho, que Dios sin nosotros no puede cumplir su obra. No, eso realmente, eso es un engaño y una mentira de Satanás. Tiempo después, este joven, o sea, a sus 17 años, se le apareció el ángel Moroni, el cual le reveló que Dios tenía una tarea para él de traducir un registro antiguo escrito sobre unas planchas de oro que contenía la historia de los antiguos habitantes de América y la plenitud del Evangelio. Moroni es un ángel. No sé si ustedes aquí en Bogotá hay una iglesia que es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, queda en la calle 127 con autopista. Si la han visto frente a la clínica Reina Sofía, hay una iglesia que es muy pomposa, y encima de la cúpula tiene un ángel dorado con una trompeta. Esa es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocido como los mormones. No se me vaya a ir el domingo próximo para allá, ¿no? Lo esperamos acá. El próximo domingo tenemos invitado al pastor José Díaz. Es un pastor que apreciamos muchísimo en esta congregación, entonces le pido que por favor usted pueda asistir. Me disculpan, ya saben que estuve bastante agripado. Entonces Moroni se le apareció a este joven y le indicó que había unas planchas de oro que estaban enterrados en una colina cercana, hoy conocida como el Cerro Cumorad, en Manchester, Nueva York. Joseph se fue al día siguiente a ese monte, a ese lugar que le indicó el ángel, y allí encontró las planchas de oro dentro de una caja de piedra,
Encontró también el Urín y el Tumín, 2 piedras en aros de plata que, según el relato, Dios había preparado para ayudarle con la traducción de estas planchas de oro. Aunque Joseph vio las planchas en 1823, pues Moroni no le permitió tomarlas de inmediato. Tuvo que regresar a la colina en la misma fecha cada año durante 4 años para recibir la instrucción final. Finalmente, el 22 de septiembre de 1827 se le confiaron las planchas, unas planchas de oro que tenían unos escritos y que él tenía que traducir. ¿Sí me está entendiendo la historia y la biografía? Es importante. Entonces, para validar su relato, Joseph Smith mostró las planchas a otras personas, a 3 testigos que afirmaron haber visto las planchas y afirmaron haber visto al ángel que le estaba dando la revelación. Otros testigos también de ese tiempo declararon haber visto y sopesado las planchas físicamente. Una vez terminada la traducción, se publicó como el Libro del Mormón en 1830. Joseph declaró que devolvió las planchas al ángel Moroni, por lo que ya esas planchas pues obviamente ya no se encuentran en la historia ni en la arqueología. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días nació oficialmente en abril de 1830. El Libro del Mormón en 1982 acuñó otro nombre, se llama el Otro Testamento de Jesucristo. Entonces, cuando tú te encuentras con estos jóvenes, jóvenes que predican el Evangelio, con estos misioneros, ellos, más que hablarte de la Biblia, te van a hablar del Libro del Mormón, o sea, del Otro Testamento de Jesucristo. Es lo que ellos realmente te van a mostrar. Basan su doctrina, según ellos, en una profecía de Ezequiel 37. Vamos a verla, porque ellos dicen que obviamente su doctrina es bíblica. Entonces ellos toman Ezequiel 37, de hecho es el pilar que ellos utilizan en la iglesia para explicar por qué son necesarios ambos libros. Entonces ellos dicen que se necesita la Biblia y se necesita el Otro Testamento de Jesucristo. De hecho, ellos afirman que el Otro Testamento de Jesucristo es la lupa para usted poder entender las Escrituras, porque ellos argumentan que las Escrituras fueron manipuladas, que las Escrituras no son correctas y que por eso tuvo que venir otra revelación, la revelación que Dios le dio al profeta Joseph Smith, para que el mundo pudiera conocer una verdadera religión. Eso realmente es parte de la historia de la biografía de los mormones. Usted puede encontrarlo ahí en muchos sitios web, que lo que yo le estoy diciendo es lo que realmente pues está allí establecido. Entonces veamos Ezequiel 37. Vamos a ver, porque ellos toman Ezequiel 37 para justificar el Libro del Mormón. Dice Ezequiel 37:15: vino a mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, toma ahora un palo, tenga presente ese palo, y escribe en él para Judá y para los hijos de Israel sus compañeros. Toma después otro palo. Entonces ya nos habla de 2 palos. Y escribe en él para José, palo de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalos luego el uno con el otro, para que sean uno y serán uno solo en tu mano. Entonces ellos cogen estos versículos y dicen que un palo es la Biblia y que otro palo es el Libro del Mormón. Por eso sí ve que está diciendo que júntalos para que sean uno solo en tu mano. Entonces ellos dicen: mire, ahí está la profecía de que Dios estaba hablando de que iba a traer el Otro Testamento de Jesucristo. Ese era un palo, y el otro palo, ¿cuál es? La palabra de Dios. O sea que ellos tienden a justificar su doctrina con la palabra realmente de Dios. Saltémonos más adelante, voy a omitir unos mensajes, tengo bastante información bíblica. Entonces realmente tenemos algunos detalles de la historia de los mormones, de su origen, pero ahora vamos a ver en las Escrituras a dónde está el error, o más bien a dónde están los errores de esta doctrina. Saltémonos más adelante a Gálatas capítulo 1 versículo 8, que es nuestra cita principal. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Entonces, cogiendo este versículo que habla Pablo a la iglesia de Gálatas, a la iglesia de Galacia, que está diciendo que si un ángel del cielo anunciara un evangelio diferente, ¿qué tenemos que hacer?
Dice, sea anatema, no recibirlo. Y en la biografía que estudiamos de José Smith, ¿qué pasó? Se le apareció un ángel ¿de dónde? Un ángel del cielo, Moroni, que le dijo que tenía una nueva revelación, que tenía una tarea para él, que iba a traer la verdadera religión. Entonces, lo que debió realmente hacer José Smith realmente era haber leído la Biblia. Si él hubiera leído este versículo, posiblemente no hubiera caído en semejante herejía, en semejante error, porque la Biblia es completamente clara. Entonces no leyó la Biblia, sino que él simplemente pues fue movido por lo que le decía realmente este ángel. Un ángel con un evangelio diferente, según ellos, porque el verdadero evangelio las doctrinas de ese tiempo estaban completamente equivocadas. Entonces lo que debió hacer José Smith, ¿qué fue? Haber rechazado obviamente esa supuesta revelación, haber indagado en esta escritura tan clara de Pablo a los Gálatas, donde Pablo estaba advirtiendo de antemano los peligros que se avecinaban contra la doctrina de Cristo. Y eso es lo que tenemos que hacer hoy en día los creyentes en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, en Hechos capítulo 17 versículo 11, nos da esa indicación. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. ¿Qué hacían? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que cuando alguien viene con una doctrina rara, cuando alguien viene con un evangelio diferente, ¿usted qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Corroborar con las escrituras. Todo cristiano maduro tiene que corroborar. A mí yo puedo tener debates porque me gustan los debates, pero yo siempre estoy filtrando con la palabra de Dios, que lo que me están diciendo está alineado a la palabra de Dios, porque entendamos que estamos en un tiempo difícil, un tiempo de engaño, un tiempo de apostasía, donde hay más mentiras que la propia verdad, donde se cree más a las mentiras que a la verdad realmente de Dios. Entonces tenemos que escudriñar las escrituras y corroborar. Esto hacían los primeros cristianos, pero ¿sabe cuál es el problema? Que muchos cristianos del tiempo presente, incluido el tiempo de José Smith, ya no lo hacen. Todo se lo tragan entero, no escudriñan. A cualquier santo le rezan y de cualquier palo hacen escultura. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Escudriñar o tragar entero? Escudriñar. Y eso no solamente lo hacían los creyentes en el libro Los Hechos del primer siglo, sino que también lo hacían los creyentes en el Antiguo Testamento. Veamos Nehemías 8:8, un versículo que usted también debe tener presente y debe aprendérselo y debe memorizarlo. Dice Nehemías 8:8, dice, y leían el libro de la ley de Dios. ¿Cómo lo leían? ¿Confusamente? Dice, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que nosotros estudiamos la palabra de Dios claramente y le ponemos el sentido común, también le ponemos lógica a muchas cosas, porque si hoy en día aparece un profeta, hoy en día hay falsos profetas, pero ya no son tan osados de decir que Dios les reveló y que van a hacer un Nuevo Testamento. Pero si llegara uno de ellos a decir en este tiempo, hay uno en Perú, yo les mandé estos días, un profeta en Perú que dice que es la reencarnación de Moisés. ¿Sí vieron el mensaje que les envié estos días? A ver, pues póngale sentido común, como dice Nehemías 8:8, póngale lógica, corrobore con la escritura. Eso es algo que no es verdad, es una herejía, es una mentira. Pero lo más triste es que muchas personas están creyendo a eso. Y como la gente tiene comezón de oír y ya no se conforman con las sanas palabras del evangelio, sino quieren una nueva revelación, una nueva palabra. ¿Qué nos dice Dios? Entonces por ahí está el problema, que muchos no escudriñan las palabras de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Volviendo al tema del mensaje de hoy de las falsas doctrinas de los mormones, ¿qué pasó con Joseph Smith y con sus seguidores y con los jóvenes misioneros en la actualidad? Que se dejaron fascinar de esa profecía, de esa aparición de este ángel, de lo que contó realmente este hombre. Se dejaron fascinar porque no era un ángel del cielo. Así ellos digan que sí era un ángel del cielo, Moroni no era un ángel del cielo, sino que este ángel Moroni, ¿quién era? Ayúdenme. ¿Quién? Satanás.
Eso lo dice 2 Corintios 11:14. Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como angelito de luz. Entonces, cuando personas hablan y dicen que Dios les reveló, que Dios se les apareció, que Dios los llevó en una visión, que los llevó a no sé dónde, que les habló una revelación, pues posiblemente no sea esto de parte de Dios, sino sea el mismo Satanás que se disfraza como ángel de luz. Satanás estaba disfrazado como el ángel Moroni y lo que hizo fue fascinarlos, seducirlos, engañarlos. También ahí vemos los demonios que incansablemente están para engañar. Si Dios permite, también en 15 días vamos a estar abarcando el tema de la brujería, el tema de los demonios, un tema que lo vimos hace más de como año y medio, 2 años, pero vamos a volver a insistir a mirar este tema porque pues encontramos hoy en día personas que están realmente bajo influencias demoníacas y nosotros como iglesia pues no podemos quedar callados, sino tenemos que mostrar la verdad del Evangelio de Dios. Entonces lo que hicieron obviamente José Smith y este grupo de seguidores hasta el día de hoy es que han pervertido el Evangelio de Cristo. Y no solamente los mormones, sino que también los testigos de Jehová, adventistas, los de Creciendo en Desgracia y también muchos falsos pastores de la prosperidad y el materialismo están pervirtiendo el Evangelio de Cristo. Están perturbando. Y cuando habla de perturbar, están trayendo confusión doctrinal, están engañando, están manipulando, están desdibujando el sacrificio de Cristo y rebajan a Cristo ¿hasta dónde? Hasta el suelo. Entonces ellos argumentan que el libro del Mormón es un filtro, una lupa para poder entender la palabra de Dios. ¿Es eso verdad? Necesitamos otro libro externo para entender la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia? La Biblia nos dice en Juan 16:13, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. Entonces, si pudiéramos decirle a los mormones, si ellos escucharan este mensaje, que posiblemente no lo van a escuchar, les diríamos que no se necesita el libro del Mormón como lupa para poder entender las Escrituras, sino que necesitamos el Espíritu de verdad. ¿Quién es el Espíritu de verdad? El Espíritu Santo, correcto, el cual aparte de sellarnos, también nos guiará a toda la verdad. Pero así como dice que hay un espíritu de verdad, la misma Biblia nos advierte que hay un espíritu de error, que hay un espíritu de engaño. Entonces los mormones están siendo engañados y son guiados por un espíritu de error. Pero veamos el espíritu de error en la palabra de Dios. Primera de Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que tenemos que hacer, probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo probamos los espíritus si son de Dios? Pues por la palabra, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Entonces mire que esto de los falsos profetas no es ahora, es desde los tiempos bíblicos, desde los tiempos de los apóstoles, desde los tiempos de Juan. Dice que muchos, no dice algunos poquitos, cuando habla de muchos son bastantes, dice han salido por el mundo. Versículo 4 dice, en esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que Jesucristo, que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, es de Dios. Entonces nosotros confesamos que Jesucristo obviamente ha venido en carne, que es 100% Dios y es 100% hombre. Estamos hablando de la humanidad también del Señor Jesucristo. Dice, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hoy, 2000 años después, encontramos que muchas personas, muchas sectas, muchas denominaciones, muchas religiones están atacando a la persona del Señor Jesús. Por eso la Biblia es cristocéntrica. Por eso muchos de nuestros mensajes, la mayoría son cristocéntricos, porque para nosotros el centro es el Señor Jesús. Él es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es el buen pastor, Él es la resurrección. Él lo es absolutamente todo. Así que ya no necesitamos más nuevos profetas, ni nuevas revelaciones, ni nuevos testamentos, ni sueños
que se conviertan muchas veces en doctrina. Las escrituras quedaron completas en el primer siglo y antes de la muerte del apóstol Juan, quien escribió el libro de Apocalipsis. Recordemos que fue inspirado por el Espíritu. Él dejó una advertencia que los mormones y muchas sectas y maestros están ignorando hasta el día de hoy. Veamos Apocalipsis 22:18, la última página de la Biblia. La advertencia que nos dejaron. Dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Dice: si alguno añadiera estas cosas, ¿qué hicieron los mormones? Añadir. Ellos añadieron el otro testamento de Jesucristo. Dice: si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Entonces ellos realmente añadieron el otro testamento de Jesucristo. Los testigos de Jehová también añadieron. Ellos hicieron una traducción que es la traducción del nuevo mundo viviente. También trajeron la revista de la Atalaya, y ellos, cuando habla un testigo de Jehová, ellos, más que hablar de la Biblia, hablan de sus libros, hablan de sus experiencias, hablan de su doctrina. ¿No es así o sí es así? Lo que yo le estoy diciendo es realmente la realidad. Por eso nosotros debemos examinar, debemos realmente corroborar. Además, los testigos de Jehová colocan en la Atalaya, que es la revista más importante para ellos, utilizada para la enseñanza y el estudio de sus congregaciones. O sea que dejaron de lado la Biblia y lo han suprimido por otros libros. Si fuéramos no tan lejos, el tema de los católicos, ¿qué han hecho? Darle más credibilidad al catecismo romano. Lo que diga el pontífice romano tiene mucha más validez que muchas veces lo que dice la propia Biblia. Además, también, digamos, en el tema de los católicos, ellos agregaron a la Biblia algunos libros apócrifos. Yo les he explicado a ustedes, hace 8 días hablamos de los libros apócrifos, que son libros que no fueron inspirados, que no entraron dentro del canon bíblico. Y lo que dice Apocalipsis 22:18, dice: si alguno añadiere. Entonces, ¿qué han hecho todas estas falsas doctrinas? Han pretendido añadirle a la Biblia, porque creen que la Biblia quedó incompleta, creen que la Biblia fue manipulada. Hace 8 días estábamos viendo el libro apócrifo de Felipe, donde se dice que Jesús continuamente besaba a María en la boca, y muchos impuros que tienen una mente corrompida toman eso para decir: oiga, mire, Jesús amaba a María, la amaba sexualmente y posiblemente tuvo relaciones con esta mujer. Si es lo que dicen hoy en día, es lo que estamos escuchando hoy en día. Pero el que no conoce la verdad dice: oiga, sí. Entonces yo no sé qué creer ni qué pensar, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y están más confundidos que Confucio. Pero nosotros, los verdaderos cristianos, no nos confundimos, estamos basados en la palabra de Dios. Están atacando la divinidad de Cristo. Entonces, si alguno añadiere a estas cosas. Pero Apocalipsis 22:19 también deja una advertencia. Dice: si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía. O sea que algunos añaden y otros, ¿qué pasa? Otros quieren quitar. Los católicos nos dicen: es que ustedes le quitaron a la Biblia. Pues sería delicado. No, nosotros no le quitamos. Lo que pasó fue que en el primer siglo, cuando estaba el apóstol Juan, que fue el último que murió exiliado en la isla de Patmos, ¿qué pasó? Se escribió el Apocalipsis y se cerró el canon bíblico. Biblia tiene que ver, o viene de la palabra biblioteca, que significa conjunto de libros. Entonces tenemos 66 libros, 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento, que es el canon bíblico que tenemos acá completico. Entonces, ¿qué entendemos hoy, 2000 años después? Que ni le faltó ni le está sobrando. Tenemos lo que tenemos, porque realmente querer decir realmente que la Biblia está incompleta es atacar la soberanía de Dios. Es decir, a Dios se le salió de las manos. No, a Dios nada se le sale de las manos. Y Dios hoy, 2000 años después, permitió que hoy en día tuviéramos su palabra completa. Por eso, si usted me lo pregunta a mí, la palabra de Dios es más que suficiente. Que tenemos es que leerla, tenemos que escudriñarla. Pero si yo le preguntara a algunos de ustedes respetuosamente en esta mañana: ¿has leído toda la Biblia? No, pastor, es que no tengo tiempo. No, es que me da pereza leerla. No, es que la letra muy chiquita. Pues cómprese una letra grande, o póngase gafas, qué sé yo, o con una lupa. A mí me toca ya con una lupa, pues porque la letra ya es muy pequeña, entonces me toca con una lupa.
pero tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Pero el problema es que muchos cristianos tibios, blandengues, no están estudiando la palabra de Dios. Por eso es que se les hace insuficiente. Por eso es que cuando viene un profeta con una revelación, entonces ahí sí tienen el oído presto, porque no se conforman con las sanas palabras del Señor Jesús. Y debemos entender que nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Sí lo dice la Biblia? Veámoslo. Segunda de Pedro 1:19, 1:20 y 1:21, versículos que usted debería memorizar, tenerlos presente para la defensa del Evangelio. ¿Qué es la defensa del Evangelio? La apologética. Este mensaje puedo catalogar que es un mensaje apologético. Estamos defendiendo el Evangelio de Cristo. Dice segunda de Pedro 1:19, dice, tenemos también la palabra profética medio segura. Muy bien. ¿Sí ve? Pero es que algunos entienden que es como medio segura. Dice el apóstol Pedro, dice, tenemos la palabra profética más segura. O sea que présteme atención, si tenemos la palabra profética más segura, puede venir un apóstol, un profeta, un predicador, un pastor y traer una palabra, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura. Esa palabra nunca va a estar por encima de la palabra de Dios. Entonces dice, tenemos la palabra profética más segura, dice, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Segunda de Pedro 1:20, entendiendo primero esto, y présteme atención, dice que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa? Que hay algunos que dicen, voy a ver Dios qué me dice. Voy a ver Dios qué me dice. No, Dios me dijo que iba a hacer de mí, entonces citan Gálatas 12:2, Dios dijo que iba a hacer de mí una gran nación y que me iba a bendecir. A ver, cálmese, porque eso no fue para usted, ¿cierto? Eso fue para Abraham, una profecía. Dice, porque ninguna interpretación ninguna profecía es de interpretación privada. Dios habla a su iglesia, Dios habla a sus hijos, Dios habla a su pueblo. Que sí podemos tomar palabras, obviamente, como digamos el salmo de protección, el salmo 91, ¿cierto? Que es un salmo de protección y podemos recitarlo y podemos orar. ¿Cuántos han aprendido el salmo 91? Es que es largo, 16 versículos. Esta semana hice la tarea, pues medio lo tenía, pero esta semana me forcé. Usted no se imagina, mi esposa me ayudó. En la madrugada me iba repitiéndolo de aquí hasta la empresa. Y ella me decía, bueno, venga a ver, y cogía la Biblia. Y yo, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro, el león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Ahí está el Salmo 91, 16 versículos que usted puede estudiarlos, aprenderlos. Es una oración de fe que podemos tomarla. Me gusta a mí ponerme retos y a mí me gusta aprender escritura, escudriñar. Y no es difícil porque, pastor, eso es difícil. No es difícil. Si dedicamos 2 horas a ver una película, muchas veces pues dediquemos 2 horas a memorizar la palabra. Memoriza el Salmo 91, el Salmo 23. Y si le es difícil, pues memoriza el versículo más corto, que es Juan 11:35. Jesús lloró. Pastor, ya aprendí Juan 11:35, pero memorice la palabra de Dios, porque ella es poderosa.
Segunda de Pedro 1:21 dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Continuemos. José Smith y la poligamia. ¿Qué es la poligamia? No me vaya a decir que es el grupo vocalista y la banda de rock de Andrés Cepeda en los años 90. ¿Qué es poligamia? ¿Cuántos saben, sinceramente? ¿Cuántos saben? Correcto. Entonces vamos a ver, porque la poligamia fue algo que supuestamente el ángel Moroni, o la traducción de esas planchas, que Dios le dijo a José Smith que podía practicar la poligamia. La poligamia es tener varios matrimonios, varias mujeres. Él era un polígamo. La poligamia y Emma Smith. Emma Smith era la esposa de José Smith. Dice: en julio de 1843, Smith dictó una revelación sobre el matrimonio plural. Hoy, sección 132 de Doctrinas y Convenios. Aparte del libro del Mormón, del Otro Testamento de Jesucristo, ellos tienen otro libro que se llama La Perla del Gran Precio y otro libro que se llama Doctrinas y Convenios. Yo estuve indagando, porque a mí me gusta indagar, mirar, y en ese libro de Doctrinas y Convenios, en la sección 132, habla de la poligamia. Según registros históricos en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Emma Smith tuvo una relación sumamente difícil con esta doctrina. Aunque inicialmente la aceptó, luego ella la rechazó con amargura. Porque claro, si vino su esposo y le dijo: Dios me reveló que yo podía tener varias mujeres. Imagínense donde yo a estas alturas le diga a mi esposa que Dios me dijo eso. Voy a llegar aquí no solamente barbado, sino voy a llegar con los ojos como un panda. Voy a llegar con los ojos negros. ¿O no es así? Pero resulta que Emma Smith, pues ella lo aceptó, pero eso le generó realmente amargura. Mi esposa me dice: ay, yo ayer le decía esto y me dijo: ¿y por qué? Como, sí, yo le digo: no, es que voy a citar la biografía de José Smith, lo que él dijo. Entonces, mientras que trabajaba en la traducción inspirada de la Biblia en 1831, el profeta José Smith le preguntó al Señor por qué algunos de los antiguos patriarcas y reyes israelitas tenían más de una esposa. En ese momento, el profeta empezó a recibir revelación en cuanto al matrimonio plural, o sea, la poligamia. En años posteriores, el Señor mandó al profeta y a otros miembros de la iglesia que vivieran el principio del matrimonio plural. Así que el 12 de julio de 1843, en Illinois, el profeta dictó la revelación que se halla en Doctrina y Convenio 132, en la que el Señor reveló verdades en cuanto al nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. O sea que Dios cambió su versión según ellos, porque dice que varón y hembra, ¿cierto? Dios los creó, o sea, Dios creó el matrimonio entre un hombre y una mujer, pero según la revelación de Joseph Smith, dice que Dios dijo que podía tener un matrimonio plural, o sea, practicar la poligamia. Ese es otro error de los mormones, aunque ellos en la actualidad ya cambiaron ese punto. Ya ellos dicen que no, que realmente pues el matrimonio es entre un hombre y una mujer, pero lo que practicó José Smith fue la poligamia. Continuemos. Otro error doctrinal que tienen los mormones es que ellos hablan de los 3 cielos o los 3 grados de gloria descritos en la sección 76 de Doctrinas y Convenios. Bueno, digo, ellos no toman la Biblia para justificar la doctrina. Nosotros sí tomamos la Biblia para justificar la doctrina. Nosotros decimos: la Biblia dice, escrito está, pero ellos dicen: la doctrina de convenios en el numeral tal dice esto. Ellos toman realmente otros libros para justificar su doctrina. Entonces hablan de tres cielos, hablan de un reino celestial, un reino terrestre y un reino celestial. No se los voy a nombrar, los tenía acá, pero por cuestión de tiempo vamos a avanzar. Pero para hacerle un resumen, esos 3 reinos dicen que la persona después de que muere va de acuerdo a su fe a uno de estos 3 niveles, porque más o menos son como diferentes niveles. Ellos no enseñan totalmente que la persona que muere sin Cristo, lo que dice según la Biblia, van obviamente al Seol, al lugar de los muertos, y posteriormente al infierno. Ellos no enseñan realmente esto. Ellos realmente hablan del infierno como un lugar temporal,
donde ellos dicen que según las personas que mueren, los espíritus que mueren en sus pecados o sin conocer el Evangelio, están en un estado de espera o de aprendizaje donde pueden arrepentirse y aceptar el bautismo. Ellos se bautizan por los muertos, los mormones. Recordemos que en Corintios, ¿se acuerda que en la iglesia de Corinto había un problema, que había algunos que se bautizaban por los muertos? Usted lo puede leer en la carta de Corintios. Pues los mormones toman esto como doctrina y ellos se pueden bautizar por los muertos. Se lo voy a explicar. La práctica del bautismo por los muertos, ellos lo tienen en su libro Doctrina y Convenios, sección 128. Le voy a leer lo que ellos dicen y luego le voy a dar la explicación bíblica. ¿Sí estamos aprendiendo el día de hoy? ¿Está muy aburrido el mensaje? No. Bueno, entonces aguánteme 50 minutos más. Dice, la epístola de José Smith, otro error. Nosotros hablamos de las epístolas de Pablo, pero ellos le atribuyen epístolas al profeta José Smith, de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que contiene instrucciones adicionales sobre el bautismo por los muertos, fechada en Illinois el 7 de septiembre de 1842. Numeral 1 al 5. Los registros locales y generales deben dar fe de los bautismos por los muertos que se efectúen. Sus registros tendrán validez y se llevan tanto en la tierra como en los cielos. La pila bautismal, ahí tengo, la pila bautismal es una semejanza del sepulcro. Elías el profeta restauró el poder referente al bautismo por los muertos. Dice, se han restaurado todas las llaves, los poderes y las autoridades de las dispensaciones pasadas. Ellos se proclaman alegres y gloriosos nuevas a favor de los vivos y los muertos. El bautismo vicario es una ceremonia sagrada para ellos, donde la iglesia de los santos de los últimos días, donde una persona viva actúa como representante de algún fallecido, de algún muerto, para que éste lo reciba el rito de forma simbólica. Entonces, resumamos, ellos, digamos, se van a bautizar, lo que hacemos nosotros, que el bautismo que es bíblico, ¿cierto? Pero nosotros cuando nos bautizamos estamos haciendo una confesión pública de fe, porque cuando nos bautizamos el pastor nos pregunta, ¿tú crees que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador? Nosotros decimos, sí, yo creo que Jesús es mi Señor y mi Salvador. Inmediatamente pues el ministro dice, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y suácate para abajo, y vuelve y sale. Ese es el bautismo que practicamos las iglesias cristianas, pero ellos hacen otro bautismo alterno, donde se bautizan por los muertos, donde la persona va a las aguas y nombra a su ser querido, a la persona que murió, e intercede, dice, yo me bautizo por el alma de Pepito Pérez, y lo bautizan. Entonces ellos, según eso, ellos en su doctrina errada, dice que eso ayuda para que el muerto pueda trascender. ¿Se acuerda que la valla de los tres cielos pueda trascender a un nivel mejor? Eso realmente es una herejía. Eso va en contra de la doctrina bíblica. ¿Quiénes participan en ese rito? Dice que cualquier miembro de la iglesia, generalmente jóvenes a partir de los 12 años, que sea considerado digno por sus líderes, ellos pueden participar. Hacen una ceremonia, es un rito breve pero muy preciso. También lo hacen por inmersión total. Hacen la oración. La oración dice, el oficiante pronuncia una oración específica mencionando el nombre de la persona fallecida. Habiendo sido comisionado por Jesucristo, yo te bautizo por el nombre, y ponen el nombre del difunto. Y hacen una confirmación. Después del bautismo se realiza otra ordenanza vicaria llamada la confirmación, donde se imponen las manos sobre el representante para otorgar simbólicamente el don del Espíritu Santo al fallecido. Imagínense qué barbaridad lo que están enseñando. Podríamos seguir buscando terribles errores doctrinales que van en contra de las Escrituras, pero por cuestión de tiempo no lo hacemos. Simplemente le estoy dando como un anticipo o unas primicias realmente de la falsa doctrina de los mormones. Así que todas las sectas, hablando en general, están desdibujando la obra redentora de Cristo y piensan que Cristo es insuficiente. Yo tengo 3 preguntas que son muy fáciles para desenmascarar a cualquier doctrina o a cualquier secta. La pregunta que usted le puede hacer cuando de pronto a usted lo aborde una persona de estas, un testigo de Jehová, un mormón, un adventista o cualquier otra secta, es la pregunta que usted le puede hacer a ellos, es qué piensan ellos acerca de la Biblia.
Entonces ellos, si a mí me hacen esa pregunta que qué pienso acerca de la Biblia, le digo, es la palabra de Dios completa. Pero ellos lo van a dibujar diciendo, no, pues la palabra de Dios pues está incompleta, fue sometida a errores, a malas traducciones. Entonces ya ellos quieren añadirle. Otra pregunta que les podemos hacer ellos para desenmascararlos es, ¿qué creen ellos acerca de la persona de Jesucristo? Porque la persona de Jesucristo siempre por las sectas va a ser totalmente atacada. Entonces, si son los testigos de Jehová, dicen que Jesús no era Dios, que era simplemente un profeta más. ¿Sí lo dicen así? Exactamente. Entonces, si me preguntan a mí qué pienso acerca de la persona de Jesucristo, le digo, Él es mi Dios, es mi Señor y mi Salvador, porque lo dice la palabra, y le puedo citar muchos versículos bíblicos. Y la tercera pregunta es, ¿qué creen ellos acerca de la salvación? Porque lo mismo, ellos dicen, no, que la salvación como que no alcanzó, como Colosenses 2:10 dice que en Cristo estamos completos, pero ellos van a decir que no, que le faltó. Por eso quieren añadirle obras, por eso quieren añadirle muchas más cosas, porque ellos no creen que la salvación haya sido por medio de Jesús, que no fue completa. Entonces quieren añadirle obras. Y recordemos que Efesios capítulo 2 versículo 1 dice que no somos salvos por obras, sino somos salvos por la gracia de Dios. O sea, la obra, el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo, no le faltó absolutamente nada. No necesitamos las buenas obras. Las obras son el resultado de decir que tú y yo amamos a Dios y que tenemos temor de Dios, pero no somos salvos por obras, somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz por todos nosotros, y que gracias a ese sacrificio vivo, perfecto y completo, tú y yo ahora tenemos acceso directo al Padre. Y Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, y es el nombre de Cristo. Por eso nos llamamos cristianos a mucho orgullo. Entonces esas tres preguntas usted las puede hacer a esas personas, y automáticamente ¿qué pasa? Que se las van a desdibujar, le van a agregar, se las van a cambiar. Continuemos. También la mayoría de sectas religiosas tienen un fundador. Es una característica para mirar, para saber si una doctrina, una denominación, una religión. Entonces es que usualmente la mayoría tienen un fundador. ¿Quién fue el fundador de los mormones? José Smith. ¿Quién fue el fundador de los testigos de Jehová? Se me fue en este momento. Ya lo voy a decir. De los adventistas, Elena de White. Y de los testigos de Jehová, ¿quién me ayuda? Se me fue en este momento, no tengo el fundador. Pero usualmente las doctrinas tienen un fundador. ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? Vamos a mirar. Porque si a mí alguien me pregunta, bueno, ¿quién fue el fundador de los cristianos? ¿O quién es el fundador de esta iglesia? Una cosa muy distinta es que el Señor nos haya permitido abrir una nueva obra. Pero nosotros, Charles Russell es el fundador de los testigos. Muchas gracias, se me había pasado. Charles Russell es el fundador. Mi inglés está como malo. Entonces él es el fundador de la doctrina de los testigos de Jehová. Entonces las sectas, la característica es que siempre van a tener un fundador. Ahora bien, ¿quién es el fundador del cristianismo? Es una muy buena pregunta. Pues se lo voy a responder con la palabra de Dios. 1 Corintios 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Ahora con este versículo le pregunto a usted, ¿quién es el fundador de la iglesia cristiana? Aquí lo dice, el cual es Cristo. O sea, ahí dice, y nadie puede poner otro fundamento. Entonces cuando viene alguna de estas sectas a decir, tenemos un fundador, a ver, están yendo en contra de la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces nosotros estamos edificados sobre el fundamento que es Cristo. Otro versículo, Efesios 2:20. Miren lo que nos dice, independiente de que, digamos, el Señor me haya permitido abrir esta nueva obra, dice, edificados sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahí está claro quién es el fundador de la iglesia cristiana, y es Jesucristo mismo,
los apóstoles del primer siglo, no los apóstoles que salen ahora, sino los apóstoles que tenemos allí en la palabra de Dios. Y sobre ese fundamento que es Cristo, ¿nosotros qué hacemos? Ahí pues obviamente estamos edificando, porque ya tenemos el fundamento. Es como si tú construyes una casa, tú echas buenas bases, buenas vigas, pues ya con eso tú vas a construir para arriba. No vas a mirar, bueno, ¿cómo le meto otras bases? No, porque ya hay un fundamento puesto, y ese fundamento es sólido, y el fundamento es Cristo. Entonces 1 Corintios 3:11, repitiendo, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Esto deberían entenderlo los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, y cuanta doctrina rara aparezca, que tiene un fundador, un nuevo fundador, que tiene una nueva revelación, que tiene un nuevo sueño, una nueva visión, pues deberían leer más la palabra de Dios, porque nosotros debemos fundamentarnos sobre Cristo. Claro, gloria a Dios, qué bueno que se abran nuevas obras, nuevas iglesias, más pastores, pero se debe hacer siempre bajo los lineamientos de la palabra de Dios, no bajo lo que cada uno quiera pensar. Veamos también, obviamente, pues entonces los apóstoles de este tiempo, como le decía, te pueden decir que no puedes ser pastor. A mí alguna vez alguien me lo dijo, de una iglesia apostólica, me dijo: qué pena, pero usted no puede ser pastor si no tiene la cobertura apostólica impartida mediante la unción del profeta o del apóstol. A mí hace años alguien me dijo eso, una persona que sabía que yo ya era cristiano, que yo estaba iniciando una obra, y él es un policía, su profesión es policía, pero él asiste a una iglesia de profetas y apóstoles, y vino y me exhortó, o sea, pues digamos, llamémoslo de esa forma, me exhortó y me dijo que yo no podía predicar sin la cobertura de un profeta o un apóstol. Eso es herejía y manipulación. Entonces realmente pues entendamos que la palabra de Dios está completa. ¿Cómo Dios habla ahora? Por la palabra. Hebreos 1 y 2, ya vamos terminando. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. O sea que en otro tiempo Dios sí hablaba por profetas. Dice: pero en estos días, en estos postreros tiempos, Dios nos ha hablado ¿cómo? Por el Hijo. Entonces nosotros ¿cómo hablamos? Por el Hijo, por la palabra de Dios. Ya no se necesitan profetas, porque la profecía está completa. Cuando yo estoy aquí exponiendo, estoy profetizando, hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Sí ve la diferencia? Otra forma de descubrir una falsa doctrina es cuando ellos dicen: Dios me dijo, Dios me habló, Dios me mostró. Pues a ver, cálmense, porque eso ya no es la manera. Pero cuando un verdadero pastor, un humilde pastor dice: la Biblia dice, abran la Biblia en tal parte, es un hombre de Dios, porque está hablando conforme a la palabra de Dios. Los mensajes que aquí exponemos están basados en la doctrina bíblica. ¿Sí es así o no es así? Gloria a Dios por eso. Entonces la falsa doctrina de los mormones, de los adventistas, los de los testigos de Jehová, han sido engañados astutamente por la serpiente. ¿Recuerdan que la serpiente en Génesis 3:1 qué dijo? Con que Dios os ha dicho. Entonces la serpiente antigua, que tipifica al diablo, a Satanás, siempre ha engañado al mundo hasta el día de hoy. Y Pablo lo dice en 2 Corintios 11:3. Miren lo que dice Pablo, dice: pero me temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué hizo? Salió la serpiente, no contaban con mi astucia, engañó a Eva. Dice: vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo sabía el peligro al cual nos enfrentamos cuando decidimos seguir a Cristo. ¿Sabe que, mire, muchas veces el peligro no está fuera de la iglesia, muchas veces está dentro de la misma iglesia? Dice, por eso dice Pablo en el versículo 4: porque si viene alguno predicando a otro Jesús del que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu del que habéis recibido, u otro evangelio del que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Entonces Pablo está exhortando a la iglesia de Corinto también acerca realmente del engaño. Debemos tener cuidado con el engaño, con la mentira. Por eso yo les pongo siempre el ejemplo de los billetes. Yo conozco un billete falso con solo mirarlo. ¿Por qué? Porque reconozco las cualidades de lo falso.
Entonces así mismo es con el Evangelio. Cuando aprendemos doctrinas, cuando aprendemos sectas, estamos aprendiendo a discernir, a conocer, para no ser engañados y para poder explicarle a otra persona. Porque usted, por ejemplo, en el caso de Andreita, perdone que la ponga de ejemplo, ella me dijo que hay una vecina, una persona que es testigo de Jehová y le dice: venga, estudiamos la Biblia, venga, le muestro, venga. Sí, pero ella tiene firme sus fe en el Señor Jesucristo. Pero muchas veces puede pasar eso. Personas van a querer supuestamente sacarnos de la verdad y mostrarnos realmente que nosotros estamos equivocados. Pero yo le puedo decir, no porque usted se quede acá, sino le puedo decir como pastor, como creyente, de que yo estoy 100% seguro de lo que estamos predicando y aprendiendo es la verdad de Dios. Cuando sale un nuevo tema, cuando sale un mensaje, cuando sale alguna cosa, pues a mí esto me lleva a estudiar, como pasó con el tema de estos los mormones. A mí me lleva a esforzarme, porque duro en la semana varios días, varias horas indagando el tema. Pero ¿sabe cuál es la conclusión que llego siempre? Digo: Señor, gracias porque tu palabra es inquebrantable, tu palabra es poderosa, tu palabra es viva y tu palabra es eficaz, y me afirma más en el fundamento de Cristo. Eso hacen ese tipo de mensajes, ese tipo de declaraciones que a veces escuchamos y que piensan avergonzar a los cristianos. Pues en mi caso, y espero también sea su caso, me lleva a forzarme a estudiar más la palabra de Dios. Por eso la importancia de que usted y yo prediquemos, la importancia de que usted y yo escudriñemos la palabra de Dios. Muy bonito que el pastor aprenda el Salmo 91, pero no es para el pastor, es para todos, para forzarlos. Yo muchas veces les dejo como tarea: venga, apréndase tal versículo, venga, ráyelo, venga, memorícelo, téngalo presente para cuando usted esté predicando le va a servir, porque la palabra de Dios es maravillosa. O sea, es un libro perfecto, y si me lo pregunta, no le faltó nada, está completa toda la historia de Dios, todo el estudio de Dios, ¿cierto, hermano Gilbert? Está completico basado en ese libro. Tenemos que escudriñarlo. Y la Biblia no es un libro como que usted lo leyó y ya. Y encuentro personas que dicen: yo leí la Biblia 3, 4, 5 veces. Pues yo me quedo asombrado como Pablo, maravillado, atónito, porque yo llevo estudiando la Biblia más 20 años y no he terminado. O sea, es un libro tan profundo que yo creo que no me alcanzarán los años que el Señor me permita en vida para poder terminar el estudio de la Biblia. Cada vez aprendo algo nuevo, y no sé si a usted le pasa, cada vez aprendemos más y más. Oiga, mire, esto estaba allí en la Escritura, porque es la forma como Dios lo hace, porque es la palabra de Dios, es la soberanía de Dios. Juan 14:6 también nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por Él. Quiero concluir mi enseñanza con estos últimos versículos, 2 Tesalonicenses 2:11, 2:12, lo que le pasa a muchas personas que rechazan la verdad del Evangelio porque están siendo engañados. Porque dice: por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira. Uy, pero siendo Dios, pero Dios, ¿cómo va a hacer eso? ¿Sabe por qué lo hace Dios? Dice: a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacen en la injusticia. O sea que usted tiene dos elecciones: o creer a la verdad de Dios, o quedar a la deriva para que Dios le envíe un espíritu engañoso. Y por eso es que muchas personas que se van de las iglesias cristianas, que alguna vez caminaron en la fe, usted los encuentra hoy en día en unas doctrinas, unas cosas locas, unas cosas raras que uno dice: pero ¿cómo carajos están metidos en eso? ¿Por qué? Porque no se conformaron con la verdad del Evangelio de Dios, sino que teniendo comezón de oír, empezaron a escuchar a esos maestros que se amontonan. Y Dios lo hace, Dios lo permite. Imagínense que Dios, siendo amor, es fuego consumidor, pero Dios envía ese poder engañoso para que la persona, como no creyó la verdad, entonces ahora crea a la mentira. Y la última recomendación que le quiero dar como pastor, como hermano en la fe, como cristiano, está en Timoteo, 1 Timoteo 4, 13 al 16. Una recomendación, es la recomendación que le da Pablo al joven predicador Timoteo, pero es una recomendación que yo le doy en esta mañana a usted como cristiano. Dice Pablo a Timoteo: entre tanto que voy, ocúpate del corintellado, ocúpate de Calimán, de las telenovelas, ¿sí? ¿Qué dijo Pablo? Ocúpate de ¿qué? ¿De cuál? De la lectura. ¿Sí ve? Entonces por eso es que yo molesto tanto. Le dice Pablo a Timoteo: mientras tanto que yo voy,
Venga, no se quede por ahí, porque una mente vacía es el taller del diablo. Ocúpese de la lectura, de la exhortación, de la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y mire la última recomendación que le da: ten cuidado ¿de quién? ¿Del vecino? De ti mismo. Ay, pastor, es que voy a ver el corazón que me dice. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Por eso dice, cuídate de ti mismo. El peor enemigo que cada uno de nosotros tiene, ¿quién es? No es el pastor, no, es nosotros mismos. Es mi ego, mi egocentrismo, mi yo. Porque muchas veces luchamos con esta carne. ¿Sí le ha pasado? Ay, pero yo para qué voy a ir a la iglesia. Ay, otra vez a escuchar a ese pastor de aquí. Habla y habla Biblia. No, yo mejor me quedo durmiendo. No, yo mejor me voy a jugar fútbol. No, yo mejor me voy de vacaciones. Vaya de vacaciones, pero regrese a la iglesia. No deje de congregarse. Esté activo en la iglesia, disipúlese, participe de las actividades de la iglesia. Pero tiene que usted ocuparse de la lectura, de las doctrinas bíblicas. Entonces por eso Pablo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, ¿qué pasa? Te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, por la palabra de Dios, por la predicación del evangelio. Entonces, mis amados hermanos, yo espero que este mensaje haya sido de bendición. No, vuelvo y le digo como al principio, no es por atacar a unos jóvenes, a unas personas, sino estamos atacando una doctrina, un espíritu de error. Y Dios permita que estos jóvenes misioneros que lo hacen con tanto amor puedan conocer la verdad del evangelio de Cristo. Así que pónganse sobre sus pies. Vamos a terminar en oración de agradecimiento. Padre precioso, Dios, te